Bien, ya estamos en línea con Omar Lee Alsina en esta edición de Hablemos de, y hoy el tema es Hablemos de té en tiempo de té. Omar Lee, bienvenida. Antes de darte el derecho de la palabra, presentarte, Omar Lee es venezolana, mujer, emprendedora, esposa, madre. Y además es la creadora de una marca que todos los venezolanos, la mayoría de los venezolanos disfrutamos hace unos cuantos años, que es la marca Quepen, donde comíamos salads o ensaladas y tés. Ella es especialista en té, presten atención a esto, desde los 18 años. Y además es blender designer, es decir, ella es diseñadora de mezclas de té. Omar Lee, bienvenida. Gracias, Hernán. Un placer estar aquí contigo. Bueno, vamos a empezar a hablar de té, porque si empezamos a hablar de la historia se nos va el tiempo. No, hablemos, Bueno, básicamente, básicamente, responder, Omar Lee, es ¿qué es un té? correcto. Y de hecho, te voy a contar que es un té, y la mayoría de los té, incluso los saquitos, son unos blenders. Siempre hay más de una cosecha o una época distinta, por ejemplo, primera cosecha con segunda cosecha de un año anterior, con el siguiente, para poder mantener ese sabor al que estamos acostumbrados. Un té es el que viene de una planta que se llama Camellia sinensis, es un arbusto subtropical y se da en toda la franja tropical del planeta. El té es la segunda bebida más consumida del mundo, la primera es el agua, lo lamento por la gente del licor. Y originalmente, aunque vas a conseguir muchas historias fantásticas y maravillosas en Google y en la Internet, la realidad real es que el té originalmente es conseguido en China en el año 2340 a.C. por el emperador Shenun, que además es el padre o el creador de la medicina tradicional china, porque fue la primera persona en el planeta que se preocupó por la salud y sobre todo por la limpieza, a entender que eso era importante. De hecho, él es uno de los precursores de hervir el agua antes de tomarla. Estamos hablando que en aquella época no había la calidad de agua que podemos encontrar ahora. El agua en aquel momento era un gran problema para el hombre. ¿Okay? Entonces, bueno, de esa misma planta salen todos los tipos de té, que es de lo que vamos a hablar hoy. Eso es El importante. primer tipo... Ya, ese sería nuestro primer concepto, que té es solo uno y que de esa misma Uno solo. planta salen 5 tipos de té. Correcto, el té es solo uno, independientemente que el término sea muy mal usado siempre. Decimos té de manzanilla, té de menta, té de Jamaica, eso no son té, son infusiones. Porque todos los tés se infusionan, pero no todo lo que se infusiona es té. De hecho, el café también se infusiona. El café no se hierve y no es un té. Y creo que es un ejemplo que para todos es bastante gráfico. ¿Ok? De esa misma planta que salen los distintos tipos de té, y ojo, dependiendo del lugar donde se cultiva esa planta, entonces nacen las variedades. Y eso lo tocamos un poquito al final. Pero vamos, De los tipos antes de de hablar de té, las variedades, vamos al menos a nombrarlas y luego vamos una por una, ¿te parece? bueno, los tipos básicos de té son blanco, verde, olón, negro y puer. Te vas a conseguir que en el olón hay una subcategoría, que es el olón y el pulón, que tiene que ver con el tiempo de oxidación que tiene, más o menos. Pero básicamente es un olón. ¿Qué sucede con esto? El blanco son brotes secados, el verde es secado antes de oxidar, el olón es oxidado a mitad de proceso, media oxidación, el negro es oxidación completa y el puer es media oxidación, compactado y añejado en madera. Ya les vamos a hablar un poquito de cada uno. Ahora, cuando hablamos de variedades, las variedades tienen que ver el lugar donde se cultiva antes de ese proceso y hay 2.340 variedades de té registradas en el mundo. Entonces ya de eso es un tema un poco más complejo. Pues sí, Vamos a hablar, nos hace vamos a falta, hablar nos hace falta, como el yo te primer digo a ejemplo. ti, que tú abras la Universidad del Té para poder conocer toda esa inmensidad acerca del tema, ¿no? Bueno, esperemos. Bueno, este es el té blanco. Yo quiero que lo traten de ver. Fíjate este brote que está acá, que es la hoja cerrada antes de abrir, como con una vellosidad blanca. Esto es un Pai Mutan,
que es un té blanco que se produce en China. Se toma el brote con las hojitas más cercanas, que son las más finitas y las más delgadas. Y es un té grisáceo, porque como está cultivado muy alto al nivel del mar, no le da el sol de forma directa. Esto es una planta que por la temperatura tiene un solo brote al año, lo que hace que sea como súper poderosa. De hecho, le llamamos el caviar del té, porque es un té de producción muy pequeña, es un té que todavía hoy en día su producción es absolutamente manual. En la medida que les cuento, voy haciendo un té. Yo tengo aquí agua, hay un post con los 4 pasos, de eso no vamos a hablar hoy, ¿ok? Pero esto es agua, fíjate que tiene humo, pero no tanto humo, ¿ok? Porque sobre todo el blanco es un té que debe tener una temperatura cerca de los 80, 78 grados, o sea que más bien le dejamos la temperatura más baja que o cualquier otro tipo de té, porque es un té muy delicado, es solo el brote secado directo al sol. Y además es un té que es muy bajo en taninos, miren mi tetera, es un té muy bajo en taninos, y aunque la recomendación es el comodín de 4 minutos, si lo dejas 6, 7, 8, no le va a pasar nada porque es muy bajo en taninos, ¿ok? ¿Para qué nos funciona un té blanco? Yo me voy a tomar ahorita un té blanco, primero porque es muy alto en antioxidantes, y los antioxidantes son los nutrientes del sistema inmune, y en este momento necesitamos fortalecer nuestro sistema inmune. Sino que además él es muy bajo en teína, y aprovecho para explicar lo que es la teína. La teína es un componente que tiene la planta del té, que también lo tiene la planta del café, la planta del mate, la planta de la guayusa, la planta del cacao, y es un químico que tiene la planta para protegerse de los insectos depredadores. Por supuesto, los insectos lo comen y se mueren, nosotros no, no es nocivo para el ser humano, para nosotros lo que hace es que nos activa, ¿ok? En el caso de la teína o la cafeína, el canal de absorción de nuestro cuerpo es la grasa. Por eso el café y el chocolate son altos en grasa y esa absorción es súper violenta. En el caso del café es el que tiene la absorción más rápida. Cuando esa absorción es tan rápida, bueno, tiene los efectos que tiene el café. Tiene un efecto de despertarte como un empujón, que es maravilloso, pero a veces te puede dar taquicardia, te pone más reactivo, te activa el beta del cerebro, que está en la parte reptiliana del cerebro, que es ese mecanismo que tenemos para mantenernos vivos. Te cuento algo. Cuando estaba haciendo mi pregrado, sabes que uno por lo general va a casa de alguien a terminar el trabajo y pasas 2 noches sin dormir. El trabajo final de cada asignatura que suele ser el más grueso, el más largo, el que requiere todo el semestre para hacerlo. Y comúnmente las mamás de esas amigas o amigos donde me quedaba hacían jarras de café. Yo puedo inyectarme el café endovenosamente. Y si tengo sueño, me duermo. O sea, no, a mí con el sueño no hay nada que me... Ok, te voy a explicar algo. Ok, porque te voy a explicar cómo se comporta tu cuerpo con el café. Primero, el café tiene un pico. Y en ese pico puede ser que te espabile, pero esa experiencia solo dura 45 minutos. Y después te da un bajón. ¿Okay? Además, la cafeína y la teína en el cuerpo humano se desarrolla la resistencia. Entonces llega un momento que tomas tanto café que no notas la diferencia. Sí, en otro, porque no quiero alargarme tanto por tipo de té, te debo una anécdota de un gran amigo italiano cuando empezó a tomar té, lo que le pasó. Eso lo vamos a dejar como incógnita para un próximo. Sí, porque pero bueno, la ventaja de la teína... Que no vamos a hablar de los 4 tips para hacer un buen té, sí tenemos que hacerlo. No podemos dejar a la gente sin saber, porque bueno, vamos a nombrarlo. Vamos a nombrarlo. Sí, bueno, viste que empezamos con los 4 pasos. Agua mineral libre de cloro, sin llegar a hervir, sin punto de ebullición, que es entre 80, 86 grados para un té normal. El té blanco, la temperatura es un poco más baja, ¿ok? 76 es perfecto. La medida, ¿vieron cuando la coloqué? La medida de té blanco. Le coloqué el agua a la tetera y lo tengo aquí porque lo puedo dejar hasta 6 o 7 minutos porque es un té blanco. El comodín son 4. Ok, estoy viendo que el color, porque esto es un blend. Esto es una base de té blanco, pero además tiene rooibos verde, que es un herbal, y además de eso tiene frutos rojos y tiene granada. ¿Ok? Esto es un blend de té blanco. Ok.
Ahora lo que les venía comentando. En el caso del té, la teína se absorbe de manera lenta a agua libre de cloro, temperatura del agua no mayor de 86 grados, no dejarla hervir, y la medida es una taza de pastelería, ¿ok? La medida del té es un teaspoon, este que ven acá, ¿ok? Un teaspoon por cada taza. El tiempo de infusión, el comodín, son 4 minutos. Y a la hora de colarlo, no estriparlo, no apretarlo. Por eso a mí me gusta esto, ¿ves? Porque yo aquí no tengo la posibilidad de apretar nada, porque es metálico. Entonces solamente lo puedo dejar de escurrir. De hecho, yo termino la infusión, que de hecho ya la voy a terminar, yo retiro esto, que se me olvidó el platico en la cocina, o sea, lo coloco sobre el platico y me queda aquí el té, que lo puedo ir disfrutando, una taza para mí, una taza para compartir, ¿ok? Pero ya retiré la hebra de té del agua, porque ya se pasó el tiempo. Y yo no quiero, aunque tiene pocos taninos, yo no quiero que los taninos se reproduzcan sin parar y me amarguen la infusión. Cuando la infusión se amarga, todas esas propiedades de las que estamos hablando ahorita se pierden. Volvemos a la teína. El ser humano absorbe la teína a través de la grasa. El té es taninos y astringentes, no tiene nada de grasa. Entonces la absorción es lenta y más larga. No dura 45 minutos, dura mucho más. La ventaja del té blanco es que el té blanco es muy alto en EGCG, que es el antioxidante, como les dije al principio, muy bajo en teína, muy, muy bajo, y además de eso tiene un muy buen nivel de letianina, que es ese aminoácido no proteico que va a tu sistema nervioso central y te pone en el contrario de beta, te pone en alfa, que es el alerta, relajado, creativo. Pero además de eso, el té blanco es alto en magnesio, y el magnesio nos ayuda a dormir. Por eso es que esta siempre es mi taza a esta hora, porque es una taza que te relaja, es una taza que te ayuda a dormir, es una taza que ese GCG va a potenciar y a fortalecer tu sistema inmune mientras que tú lo estás nutriendo, mientras tú estás durmiendo, ¿ok? Y este es el primer tipo de té. Ahora vamos a ver el segundo tipo de té. El segundo tipo de té es el té verde, que es muy, pero muy, muy popular. Omarly, té blanco, a una temperatura máxima de 76 grados, agua libre de cloro. Y aparte de fortalecer el sistema inmunológico, es un té que libera sus beneficios en largo tiempo porque está libre de grasa, y si lo tomamos en la noche ayuda a relajar por los altos contenidos de magnesio. Libre de grasa no, él aguanta más tiempo de infusión porque no tiene muy bajo en taninos. La absorción, ningún té tiene grasa, ninguno. Okay. Por eso la absorción de la teína es lenta y dura en tu cuerpo un periodo de 7 horas. Sí. Aunque el té es 100% desteinable caseramente, ¿ok? Y eso es un tema que lo hablamos con los que tienen más, que es al final, ¿ok? Entonces ahora vamos a hablar del té verde, el famoso té verde. El té verde es un té que la hoja de la Camellia sinensis es secada antes de que empiece su proceso de oxidación. Y hay dos grandes técnicas distintas para secar un té verde. Una es la técnica china, que es secar la hoja en wok, al hierro caliente. Y la segunda es la técnica japonesa, que la hoja es secada con aire caliente. Los dos son té verdes. Los dos tienen la misma cantidad de GCG, que es el antioxidante, son altos en teína, son altos en L-teanina, y tienen teína más que el blanco y menos que el oolong, ¿ok? La diferencia entre un té verde de China y un té verde de Japón, más importante, es que cuando lo secan en el wok, el sabor es un té mucho más untuoso, con más cuerpo en boca y con un retrogusto dulce. Su color es más oscuro y es enrollado. El té, como es un proceso manual sobre el wok, queda como enrolladito. El más famoso es el Wu Power, pero todas las variedades de té que se producen en China son de una forma u otra enrolladitas porque son secadas al wok, ¿ok? Quizás no tan apretaditas como el Wu Power, pero todas son enrolladitas, ¿ok? Esa es la característica del té verde de China. Como tiene más cuerpo en boca, a la hora de blendear, no funciona para colocar
Por ejemplo, manzanas, frutas dulces, las especias, o sea, la canela, porque es un té que tiene buen cuerpo. Y además el Gunpowder, que es el más famoso de los té verdes chinos, tiene una característica bien interesante, que es el único té verde que se puede mezclar con algunos otros té. Porque como es tan enrollado, tarda más tiempo en abrirse y su tiempo de infusión es un poquito más largo. Entonces, puedes acompañarlo en un blend, en alguna ocasión, con algún olor muy ligero, por ejemplo, o con un té negro muy ligero. O sea, hay algunas combinaciones muy puntuales y él es como el comodín de los té verdes. El té verde de Japón es un té verde secado al aire, ¿ok? Aquí lo pueden ver. El color es verde claro, es alargadito. Y es secado como nos secamos el cabello, con aire caliente. Por eso su color es mucho más claro que el verde chino. Su aroma es mucho más cítrico. En boca es cítrico y fresco con notas de limón. Esa es la característica de los té verdes de Japón. ¿Ok? Este está blendado con naranja y ginger. ¿Ok? Estamos en el minuto 20. Ok, Nos queda hablar de 3 tipos más de té. ¿Cuál es el beneficio de consumir té verde? En términos generales, el té verde sabemos que hay 2 tipos, pero en términos generales, ¿para qué me es útil consumir el té verde? Bueno, el té verde es muy útil porque es un té que tiene muy buen nivel de GCG, quizás no tan alto como el blanco, pero el blanco es un té mucho más costoso, mucho más difícil de conseguir. Pero el té verde es un té que tiene muy buen nivel de GCG. Para que tengas una idea, el requerimiento de GCG para un día, que es el antioxidante, son 240 miligramos. 240 miligramos tiene esta porción de té verde, lo que va en una taza. Si tú quieres obtenerlo a través de un vino tinto, necesitarías 6 copas para tener 240 miligramos, ¿ok? Entonces es un té que es muy alto en antioxidante, es un té que es muy alto en L-teanina, que te pone de muy buen humor, ese sabor fresco, suave del té verde lo hace como que muy buen compañero para cualquier hora. Si no tienes problemas para dormir, incluso en la noche, podrías tomarte una taza de té verde, frío, es delicioso, en armonías es perfecto con comidas frescas, con ensalada, con pollo a la plancha, o sea, es un té bien versátil, ¿ok? Luego viene un amigo muy interesante que hablamos ayer, que es el señor Oolong, y se los voy a mostrar. El Oolong, este es un Fujian Oolong de la zona de Fujian en China. Es un té de media oxidación y este es el proceso de elaborar té más complejo de todos. O sea, los maestros preparadores de Oolong son así como que lo máximo en el mundo del té. Porque determinar cuál es el momento de parar esa oxidación para empezar a secarlo, no hay ningún computador que lo haga. Es literalmente, yo creo que la intuición del maestro de ese jardín, literalmente. O sea, es algo que tiene que ver con el sonido, que tiene que ver con el aroma, que tiene que ver con el color, saber ese punto exacto donde tú vas a parar el proceso de oxidación. Como verás, el Oolong es así también enrolladito, muy enrolladito, porque dentro de ese medio proceso de oxidación, esa hoja es colocada en una lona y en esa lona es golpeada y luego secada. ¿Qué pasa con eso? Lo que hace es que hay distintas zonas de oxidación. Hay unas zonas que se mantienen verdes y unas zonas que son más oscuras. Cuando esa hoja entra al agua caliente y se expande, tú lo vas a poder observar, que tiene como esas 2 tonalidades. Este té tiene un aroma tostado maravilloso, tú le agregas lo que te comentaba en estos días, una buena fresa, un par de flores adecuadas y es literalmente una tartaleta en boca. O sea, a nivel de sabor es maravilloso. Además, el Oolong es supremamente digestivo. Es el té compañero ideal de la comida. Puedes comer la parrilla, comidas muy grasosas, comidas con mucha salsa, acompañadas de un Oolong y va a mejorar muchísimo tu digestión. Y además te va a ayudar para que la grasa no se quede acumulada en tu cuerpo, salga un poco más, ¿ok? De hecho, en China, el Oolong es el té de acompañar la comida, no es el verde. ¿Ok? En China se toma té verde a toda hora por muchas razones, pero a la hora de acompañar la comida es el Oolong. Luego tenemos el té negro, ¿ok? Que es el más conocido porque nosotros conocemos el té de blanco, té verde, Oolong y ahora tenemos el té negro.
Nos quedan 6 minutos. Exacto. El té negro es el más conocido porque es el que toman los ingleses, porque el té negro es el primero que conocimos. Nosotros conocemos el té en Venezuela desde Lipton, de la mano del señor Lipton. Los cultivos de Lipton son en la India y obviamente en la zona del noroeste, que es la zona de Assam. ¿Qué sucede con el té negro? El té negro es el que tiene el mayor consumo en Occidente. De hecho, los ingleses desarrollan la producción de té india para poder satisfacer sus necesidades de té y no depender de los chinos. ¿Okay? Entonces, bueno, tiene mucha historia. Esto es un té de oxidación completa, ¿ok? Este en particular está blendeado con malva azul, que es una flor muy, muy dulcita, un poco para potenciar, porque un té negro tiene un balance en boca perfecto de 7 sabores. Hay muchos té negros. Hay té negro de China con aroma a chocolate. Está este justo que tengo acá, que es un Darjeeling del noreste de la India, a los pies del Himalaya. Es un té que tiene notas de mocatel, que es lo que yo le quise reforzar un poco con el malva. Es un té muy dulce, muy suave, muy elegante. Tienes el Assam, que es el que conocemos, y el té negro es un té ideal para la mañana. Un té que te da mucha energía porque tiene más cafeína. Si tú quieres que sea aún mayor, puedes hacer tu té con los 4 pasos y agregar un toque de leche. Cuando tú agregas el toque de leche, aumentas la grasa y esa absorción de la teína va a ser más rápida. Se va a emular un poco lo que es la sensación de tomar café. Pero es un té para la mañana, con leche es delicioso, las bases especiadas son maravillosas, vienen del masala chai, que es la bebida típica de India, que no en todos lados tiene té. Solo tiene té en las zonas de India que además de producir especias, producen té. Y naturalmente y originalmente los chai, los masala chai, son preparados con leche. ¿Ok? Entonces, para que tengan una idea. Y luego tenemos el puer, que es un olón, que ya les hablé del olón. ¿Cuáles son los beneficios del té negro? Si Bueno, es un té que es ideal para la mañana, ¿qué es lo que genera en el cuerpo? ¿Cómo se metaboliza? ¿Y cuáles son sus efectos? Bueno, primero porque tiene mucha teína y por eso es ideal para la mañana. Es un té que te ayuda a mantenerte despierto. Te va a dar un nivel de actividad y de concentración y además de estar completamente despierto durante 7 horas, una taza de té negro. Además de eso, el té negro tiene 2 propiedades importantísimas. Tiene licopeno, igual que la salsa de tomate, no la ketchup, sino la natural, que es un antioxidante que está comprobado previene el cáncer de próstata. Y lo segundo que tiene es una enzima que hace el sistema cardiovascular más elástico y evita que se tapen las arterias. Lo que quiere decir que el té negro es el té ideal para los caballeros, porque los caballeros son los que tienen próstata y además de eso, los caballeros el índice de arterias obstruidas es un porcentaje muchísimo más alto en los hombres que en las mujeres. Lo que me Entonces, este es un gran compañero para las mujeres. Y me deja suponer entonces que también es bueno para las personas que sufren de hipertensión arterial o que incluso pudiera prevenir la aparición de la hipertensión arterial. Es que la hipertensión arterial no solamente está relacionada con la parte circulatoria. La hipertensión está muy relacionada con la parte emocional y está muy relacionada con la retención de líquido. Y está muy relacionada con el tema del colesterol, triglicérido y ese tipo de cosas. Esto es específicamente lo que hace esta enzima es que el músculo del corazón y las arterias son más elásticas, mantienen su movimiento mucho mejor durante el tiempo. De hecho, los índices de problemas cardíacos de los ingleses son muy bajos, muy, muy bajos. Y ellos toman té negro todos los días. Mira, ¿Okay? Y bueno, y tenemos que hablar del puer. Sí, pero Omar Liacina, vamos a tomarlo con calma. Estamos en el minuto 29, vamos a llamar a esto tiempo de té parte 1 y vamos a grabar de manera inmediata el tiempo de té parte 2. Y de esa manera podemos hablar incluso de los guarapos que en tiempo de cuarentena la gente está tomando de cualquier cosa. Así que vamos a despedir esta primera parte. Gracias por este contacto, Marlí. Hemos hablado hasta ahora de 4 tipos de té, del té blanco, del té verde, del té negro y del olón.
Y bueno, vamos Olón. a hablar ahora del puer y de los guarapos en la segunda parte de este programa Hablemos de. ¿Te parece? Nos volvemos a conectar entonces. Ok, me envías el link. Seguro.